Hola a todos y bienvenidos un día más a este tiempo de estudio y de meditación en la palabra de Dios. Mi nombre es Carlos Muñoz y en nombre de la Iglesia IRE les damos la bienvenida a este canal. Invitarles también a que vean este video hasta el final, a que le den me gusta a nuestro contenido, a que lo compartan con otras personas y a que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho. Y muy especialmente si ustedes quieren aprender a estudiar la palabra de Dios, les invitamos a que hagan parte de nuestro club de lectura bíblica, donde desarrollamos la actividad de lectura diaria y tenemos pues unas lecturas en vivo y en directo todos los miércoles a las 10 de la noche y los sábados a las 6:30 de la mañana, hora de España. Así que toda la información usted la va a encontrar en la cajita de descripción para que se vincule y haga parte de esta aventura tan especial y tan espectacular de estudiar la Biblia y aprender todo lo que Dios tiene para nosotros a través de sus páginas. Vamos a continuar entonces con el estudio del primer libro del profeta Samuel, este libro donde se nos está enseñando acerca del establecimiento de la monarquía en Israel, de cómo Dios escogió a un hombre, a Saúl, por decisión del pueblo. El pueblo decidió que querían un rey, rechazaron a Dios y Dios les manda un rey, pero les dice, les da la advertencia de que ese rey que ellos están escogiendo, pues con ese rey les va a ir mal. O sea, y la lección aquí en este caso pues es específica, es que ellos rechazaron a Dios, rechazaron el gobierno de Dios en sus vidas y prefirieron tener un gobierno humano, pusieron sus esperanzas en un gobierno humano y Dios les demuestra que es inútil dejar a Dios y poner las esperanzas en el hombre, de que es una decisión que no lleva a ninguna parte. Y Dios, pues a través de la vida de Saúl, nos demuestra el fracaso de esa monarquía, de esa primera monarquía humana delante de Dios. Ahora, sin embargo, Dios, que es misericordioso y que es bueno, le da una oportunidad a Saúl de que se arrepienta. Saúl toma malas decisiones, Saúl desobedece al Señor y es desechado por Dios. O sea, Dios lo ungió, pero como desobedeció, como fue rebelde ante los ojos de Dios, fue llevado de su parecer, pues entonces Dios le dice a través del profeta que lo desechaba y que se había escogido un hombre, un varón, conforme a su corazón. Y ese varón es el rey David. Ya miramos entonces en estos capítulos anteriores, en el video anterior, cómo eh, fue ungido David. Dios llevó al profeta Samuel a la casa de Isaí, ungió al que menos esperaban, al niño, al, al que menos fuerza tenía, pero a ese escogió Dios para hacer grandes cosas. Luego vemos cómo David se enfrenta a Goliat y Dios empieza a engrandecerlo, Dios empieza a tener un proceso de edificación y de avance con el rey David. Pero muchas veces estos procesos o los propósitos de Dios vienen enmarcados en a veces en medio de sufrimientos, a veces en medio de situaciones que no entendemos por qué nos pasan. Y eso es lo que vamos a ver en los capítulos siguientes, de este capítulo 21 en adelante. Vemos la segunda parte del proceso del rey David. O sea, este hombre, David, para llegar a ser rey, tuvo que vivir un proceso muy amargo, muy doloroso, un proceso de oscuridad, un proceso de persecución, algo que pues muchas personas de pronto pues no quisieran tener en su vida. Pero a veces, y esto es una lección que tenemos que aprender, los procesos del Señor son dolorosos, pero tienen un propósito. Recuerde que Romanos, la carta a los Romanos en el capítulo 8 nos enseña que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que vamos a ver en estos
capítulos una, una lección de cómo enfrentar los sufrimientos, de cómo enfrentar este tipo de situaciones y entender el para qué suceden estas situaciones. La vida de David venía muy bien. La vida de David venía fluyendo bien, hizo parte de la casa del rey, el rey le dio a una mujer, se casó con Mical, comía de la mesa del rey, pero un buen día este rey empezó a perseguirlo, empezó a mirarlo mal, empezó a tener celos de él y David tiene que huir. Y aquí vemos cómo suceden las cosas en ese tiempo donde David está huido. Entonces estos capítulos del 21 en adelante nos relatan, eh, nos relatan cómo ese periodo en que David huyó de la persecución de Saúl, tuvo que irse al desierto, tuvo que pasar muchas situaciones amargas, dolorosas, terribles en su vida, como preparación para llegar a ser ese rey que Dios esperaba que fuera. Entonces, miremoslo bien. En un principio, en capítulos anteriores, se nos dice que Dios escogió un varón conforme al corazón de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se llega a ser una persona conforme al corazón de Dios? Ya vimos con anterioridad cómo en el caso de Saúl, Dios ungió a Saúl y Saúl en un abrir y cerrar de ojos fue mudado su corazón y fue puesto como rey. Es decir, a Saúl no le costó nada el reinado. Simplemente de la noche a la mañana se convirtió en rey y estaba disfrutando de un puesto sin entenderlo muchas veces, sin saber ni siquiera por qué y para qué estaba ahí. Y por eso, bueno, podemos entender que se le subió el poder a la cabeza, se le subió el orgullo a la cabeza, la altivez, y pasó lo que pasó. Pero en el caso de David no. En el caso de David, David llegó a ser conforme al corazón de Dios. Es decir, esto fue un proceso de maduración a fuego lento. Y oiga bien la palabra, fuego. Un proceso donde poco a poco su carácter fue madurando. David huye de Saúl y en el capítulo 21 nos encontramos que David se va a un lugar, a una ciudad llamada Nob, una ciudad de los sacerdotes, una ciudad administrada por sacerdotes, y engaña de alguna manera al sacerdote, al sumo sacerdote Ahimelech, diciéndole que estaba en una misión secreta del rey. ¿Por qué lo hizo? Bueno, esto fue un error que cometió David. Muchos de pronto lo justifican con que fue un momento para proteger al mismo sacerdote de posibles represalias del, del rey Saúl. David viene donde el sacerdote le pide que por favor lo ayude. Él viene pues en esa misión, en esa huida. Al no tener comida, Ahimelech, el sumo sacerdote, le entrega o le da el pan consagrado, el pan de la proposición. Era lo único que tenía. Y le dice, David, lo único que tengo para darle es el pan sagrado, el que se cambia cada 7 días, cada Shabbat se cambia este pan, es el único que tengo, pero les pido por favor, como es un pan sagrado, que por favor sus hombres se hayan abstenido de por lo menos de tener mujeres y que estuvieran limpios. Y David les dice, no hay ningún problema, no hay ningún problema, mis hombres no han conocido mujer, no han estado en malas cosas, en malos pasos. Y además le entrega la espada de Goliat. En otras palabras, David fue ayudado por este hombre. Y vamos a ver que en medio de la persecución del rey David, en medio de esta situación, David se encontró con alguien o se encuentra con personas que lo ayudan, personas que le dan la mano. Y esto es una lección que nosotros vamos a aprender también en medio de esta situación. A lo mejor usted estará pasando
por una situación de tribulación, por una situación difícil en su vida. Pero cuando esto viene de Dios, entonces nos damos cuenta de que no estamos solos. Dios nos envía ayuda, Dios nos envía personas clave que nos ayudan, que nos dan una mano, que nos fortalecen en determinado momento y que a través de ellas vemos el amor de Dios. Y esto le pasó a David. Más adelante, entonces, este capítulo 21 se nos enseña que David se fue donde los filisteos. David busca refugio entre los filisteos de Gad, pero cuando lo reconocen, aquí sucede una situación bastante particular. David se hace loco, finge que está loco para escapar del rey Aquis. O sea, él se da cuenta que fue un error haberse ido donde el enemigo. Y vamos a ver que aquí ha sucedido algo, y es que es como una especie de bajón espiritual que tiene el rey David. David estaba cansado de la persecución de Saúl, que no lo dejaba en paz, que donde quiera que fuera, allí estaba persiguiéndolo con un ejército grandísimo, declarando toda su fuerza, toda su furia sobre David, si David no había hecho nada. David se va donde los filisteos, se hace loco, finge estar loco para escapar del rey Aquis. O sea, allí se da cuenta pues que fue un error haber llegado a este lugar. Y David se va de ese lugar, se va de ese terreno enemigo. Y es un error. Mire, muchas veces buscamos refugio en donde no es. Buscamos refugio en las tierras enemigas, en lugares paganos, en lugares donde Dios no nos ha llamado. David no le pidió instrucción a Dios, como vemos que lo hace habitualmente, o lo va a hacer habitualmente. David no le pidió instrucción a Dios, simplemente él se fue, pero le estaba yendo un poquito mal. En el capítulo 22 nos encontramos algo bien especial. Dice en el capítulo 22 que se fue David de allí y huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Vamos a ver entonces que David se refugia en una cueva, en un lugar llamado Adulam, la cueva de Adulam, y allí se le unen cerca de 400 hombres. Pero mire las características que aparecen de esos 400 hombres que se le unieron a David. Uno espera que en medio de la persecución y que en medio de la situación difícil, pues uno espera encontrar, rodearse de los mejores, de los más capacitados, de los más cualificados. Pero aquí vemos que los que se le unieron a David eran personas que estaban en apuros, los rechazados, los descontentos, los que fueron hechos a un lado por la sociedad. Mire, personas de lo más particular. Y estas personas fueron las que llegaron al lado de David para conformar su ejército y sus hombres de confianza. Muchas veces uno espera que le lleguen los mejores contactos, que le lleguen las mejores personas, la mejor clase de persona, pero Dios sabe a quién te va a mandar. Y mire, y aquí viene algo particular. Estos hombres que aquí aparecen en el capítulo 22 como los endeudados, los que se hallaban en amargura de espíritu, y todos ellos llegan a ser más adelante los valientes de David. Más adelante nos encontramos que la Biblia nos va a ir mostrando las hazañas de estos hombres. O sea, estos hombres también, a la par de David, empezaron a vivir un proceso. Y David fue grande, llegó a ser grande por las personas de las que se rodeó. Y esto es muy importante. Y vamos a pedirle al Señor que nos rodee de las personas
clave de las que Él tiene para nosotros llegar a una posición más alta. Si el equipo es grande, y esto es una lección de liderazgo, si el equipo es bueno, David, o si el equipo es bueno, podemos llegar a ser personas grandes y cumplir muchos objetivos. Por eso esto es muy importante, mire, entenderlo desde muchos puntos de vista. Primero, desde nuestro punto de vista de casa. Muchos padres o madres a lo mejor se sentirán solos en su labor, sobre todo las amas de casa, que tienen que hacer muchas cosas en la casa y a veces no se valora el trabajo. Pero si logramos entender que somos un equipo y que entre todos vamos a colaborar y vamos a sacar adelante el proyecto llamado casa, vamos a hacer grandes cosas, vamos a lograr grandes cosas. Por eso tenemos que pedirle al Señor que traiga a nuestro lado las personas que Él quiere tener. Ahora, por el contrario, también que saque de nuestras vidas los que nos suman, los que no, los que no nos van a ayudar, porque también llegan a nuestro lado o a nuestro entorno personas que en lugar de sumar restan, y esas personas pues no nos conviene tenerlas a nuestro lado. Entonces aquí vemos los seguidores de David, se le unen más o menos 400 hombres que ya vimos las características, que estaban en apuros, endeudados, descontentos, rechazados por la sociedad, también a lo mejor perseguidos por Saúl y todo eso. Vamos a ver entonces que Saúl se entera de que el sacerdote Ahimelech ayudó a David por medio de un hombre que es bien especial, esta mención que hace, llamado Doeg. Doeg, ¿quién era? Doeg era un edomita. Doeg, el edomita, viene y le dice a Saúl que vio a David, que presenció que David llegó a la ciudad de los sacerdotes y los sacerdotes lo ayudaron. Entonces Saúl emprende toda su furia en contra de los sacerdotes, en contra de esta ciudad, y comete una masacre, algo abominable. Lleno de ira, Saúl le ordena a este Doeg matar a 85 sacerdotes de Nob y destruir la ciudad. Y solamente sobrevive uno. Abiatar, el hijo de Ahimelech, logra escapar y se le une a David. Y aquí vemos entonces algo bien particular. Los hombres de Saúl tuvieron temor, no quisieron levantar su mano contra los sacerdotes, pero solamente un edomita, un extranjero, vino y sí, no tuvo ningún reparo en ejecutar esta masacre tan terrible sobre hombres santos de Dios que no le habían hecho ningún mal a la sociedad. Entonces miremos varias cosas. Primero, la ira de Saúl, las decisiones tan absurdas que este hombre toma por estar lleno de ira, por estar lleno de celos. ¿Hasta dónde llega una persona? ¿Hasta dónde llega una persona cuando se aleja de Dios? ¿Hasta dónde puede llegar el corazón de una persona que se separa de Dios y se llena de orgullo, se llena de altivez y se llena de egocentrismo en su vida? Hasta hacer cosas tan abominables, tan bajas y tan absurdas como esto que sucedió aquí. Ahora, miremos la mano que ejecutó esta masacre. Un edomita. Mire, el pueblo de Edom, vamos aquí a entender esta situación. El pueblo de Edom es Esaú. Edom significa rojo. Para eso nos tenemos que recordar lo que sucedió en el libro del Génesis, cómo hubo una discordia, hubo una división entre Esaú y Jacob, y Esaú promulgó una sentencia de muerte en contra de su hermano Jacob. ¿Y él qué dijo? Voy a matar a mi hermano Jacob. Esas sentencias, esos decretos de muerte quedan ahí y el enemigo los usa. Esa siempre ha sido la intención. Después hubo una reconciliación, una aparente reconciliación. Esaú se fue al monte de Seir, donde era su habitación, donde viven los edomitas. Pero sus descendientes
siguieron con esa, con esa, con esa perspectiva y con ese pensamiento. Y aquí vemos cómo un edomita viene y hace tremenda masacre. El edomita, Edom, es el enemigo eterno del pueblo de Israel. Y más adelante, si usted quiere, vaya y estúdiese la profecía de Abdías, cómo Dios lanza una profecía en contra de Edom, y una profecía para los futuros tiempos, para la venida del Señor Jesucristo. Es decir, que cuando el Señor Jesucristo venga, Él regrese en gloria, una de las cosas que va a hacer es destruir a ese enemigo eterno del pueblo de Israel, ese enemigo edomita, ese enemigo que cada 2 por 3 se levanta a decir: voy a acabar con Israel. Mire, lo que está pasando hoy en día entre los judíos y los palestinos y los árabes, esto que está sucediendo no es casualidad, es fruto de una sentencia a nivel espiritual que el enemigo promulgó hacia Israel. Yo sé que muchos han criticado y no entienden esta situación geopolítica que se vive en el Medio Oriente. Pero es eso, en resumen, es eso. Es un enemigo espiritual que está levantado en contra del pueblo de Israel, en contra de los propósitos de Dios, en contra de la adoración a Dios. Y el único que va a venir a destruir, óigame bien, a destruir ese enemigo es el Señor Jesucristo. Y aquí vemos a un edomita levantando su mano en contra del pueblo de Israel. En el capítulo 23 encontramos otra parte de esta persecución o de lo que vivió el rey David en medio del desierto. Y es que le dicen a David que los filisteos están combatiendo Keila y roban las eras. Mire, Keila es una ciudad que está en el desierto. Y aquí viene David a consultar a Dios y David le pregunta al Señor: ¿será que voy a pelear contra los filisteos, a defender esta ciudad? Mire, David salva la ciudad de Keila de los filisteos y debió ir cuando Dios le revela que los habitantes de Keila se lo van a entregar a Saúl. Cuando Saúl se dio cuenta de que David se había adelantado a liberar esta ciudad, pues la emprendió contra él, siguió su persecución. Mire que esto es bien fuerte. David viene y hace digámoslo así, un favor a estos habitantes. Viene y los libera, pero él entiende que estos habitantes, por miedo a Saúl, se lo van a entregar. Van a entregar a David y David se tiene que ir. Más adelante nos encontramos con que David tiene un encuentro con su amigo Jonatán. Jonatán visita a David en el desierto para fortalecer su mano en Dios y reafirmar su pacto de amistad. O sea, aquí Jonatán viene, visita a David, viene y habla con él. Jonatán, recordemos que entre Jonatán y David había una amistad única, había una amistad muy especial, y David y Jonatán hacen un pacto. Jonatán le dice: prométame que usted va a respetar mi casa y que usted va a proteger a mis descendientes, a mi familia. Y David le dice: sí, yo lo prometo, yo lo voy a hacer. Y mire, y aquí viene algo bien especial. Esa promesa, luego David recuerda esa promesa, él se siente y recuerda ese pacto que hizo con Jonatán. Eso lo veremos más adelante, cómo hay un hijo de Jonatán que cae en desgracia, él queda inválido. Es una historia muy bonita y David se acuerda de ese chico, ya lo veremos en su momento. Esa historia de Mefiboset, cómo David cumple ese pacto con Jonatán, aún después de muerto Jonatán y el resto de su familia. Aquí vemos cómo Saúl también en este capítulo 23 casi atrapa a David en el desierto de Maón, pero debe retirarse para enfrentar una invasión filistea. Una vez más, Saúl estuvo
a punto de terminar, o sea, de llegar donde David. Eh, pero Dios protege la vida de David. Dios protege la vida de David. Y aquí aparece un lugar en el versículo 29. Dice, entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Mire, eh, David, Dios lo salva de esa, de ese ataque de Saúl y se va a un lugar llamado Engadi. ¿Qué es Engadi? Y esto es muy importante saberlo en la geografía de Israel. El desierto de Judea, al sur de Israel, eh, pues son montañas de piedra, está lleno de cuevas. Esto es un lugar totalmente árido, donde no hay aguas, donde no hay vida. Pero en medio del desierto hay un oasis llamado Engadi. Unas fuentes de aguas muy especiales que hay. Entonces usted imagínese esto, usted va por el desierto en medio del calor tan asfixiante que hace y se encuentra con unos lagos, con unas fuentes de agua fresca, de agua limpia, muy especiales. Es como un refresco en medio del desierto. Y allí se refugió David. Allí se refugió David en ese lugar. Y ese lugar tiene cosas o enseñanzas muy especiales. Y cuando vemos esta persecución que David estaba viviendo, para nosotros entenderla mejor, tenemos que irnos a los Salmos. Porque David, todo lo que estaba viviendo con Saúl, toda la persecución injusta, todo ese enemigo que se levantaba, toda esa gente que le rodeaba, que quería matarlo, que no sabía dónde ir, porque donde iba, pues su vida iba a estar en peligro, su misma familia iba a estar en peligro. De hecho, David tuvo que sacar a sus papás y a su familia a la tierra de Moab por seguridad, para que no les pasara nada a ellos, porque sabía que ellos, la familia, eran vulnerables. Ellos podían llegar a tener algún problema o caer en las manos de Saúl. Y pues para hacerle daño a David, Saúl a lo mejor podría tocar la familia de David. Y David no quería eso. Entonces miremos todo lo que vivía el rey David en medio de su persecución. Para entender cómo reaccionaba David, tenemos que ir a los salmos. Salmos muy especiales, como el Salmo 23, como el Salmo 63, por ejemplo, donde se nos dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mire, son salmos donde podemos entender la situación de David. Y hay un lugar llamado Engadi. O sea, aquí ¿qué entendemos? Engadi es la fuente de agua en medio del desierto. Y este lugar existe. Este lugar existe, ustedes lo ven en el fondo de la pantalla también, ahí lo he puesto. Mire, ese lugar existe, es un oasis en medio del desierto. Pero Dios tiene oasis para usted. Dios tiene un Engadi para que usted vaya y se refugie. Ahora, ¿qué es ese Engadi? ¿O quién es ese Engadi? Ese Engadi es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 7 nos dice, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. También lo dice que Él es la fuente de vida. Él es la fuente de vida. Recurra a la fuente. El Señor Jesucristo es el Engadi que usted y yo necesitamos para refrescarnos en medio de los desiertos de nuestra vida. Esto es muy importante. El capítulo 24, entonces, nos habla de otro encuentro que David tiene con Saúl. Y allí en medio de su persecución y en medio de las cuevas, porque entre otras cosas, allí por ese sector de Engadi, hay muchas cuevas. Ahí hay muchas cuevas, todo ese sector es cuevas en las peñas. De hecho, en ese sector también fue donde encontraron los rollos del Mar Muerto.
en Qumran, está ahí relativamente cerca, en una de esas cuevas. Y allí en el capítulo 24, en esa cueva de Engadi, Saúl entra a una cueva, dice la palabra de Dios en el 24, para cubrir sus pies. Pero realmente lo que Saúl fue a hacer fueron sus necesidades fisiológicas. O sea, vaciar su vientre, ustedes me entienden. Él fue a hacer sus necesidades, pero David estaba con sus hombres escondidos en el fondo de esa cueva. Y entonces en ese momento David tiene la oportunidad de matar a Saúl. Sus hombres le dicen, mire, ahí lo tiene, ahí lo tiene. Imagino que le ponga la espada, que le corte la cabeza, mátelo y se quita este problema de encima. Y David dice, no, yo no voy a levantar mi mano contra el ungido del Señor. Pero entonces lo que hace David es cortar una orilla de su manto. Y David tiene remordimiento incluso por ese acto contra el ungido de Jehová. O sea, tocó el manto de este hombre, el manto de Saúl. Y David tiene remordimiento. David confronta a Saúl. Cuando sale de la cueva, David sale también y le dice, oiga, Saúl, mire, aquí está el borde de su manto. Yo tuve la oportunidad de matarlo y no lo hice. Entonces David confronta a Saúl fuera de la cueva mostrando el trozo del manto, y Saúl, conmovido momentáneamente, reconoce la justicia de David y regresa a su casa. Mire, una vez más, aquí David le demuestra a Saúl que él no tiene ninguna intención de matarlo. Entonces vemos las reacciones de David, la humildad de David, pero también vemos las reacciones que va teniendo Saúl. Como en un momento tiene ira y convoca a 3,000 hombres y un ejército súper numerosísimo para perseguir a David. Y luego dice, tiene un arrepentimiento momentáneo, llora con David, le dice, hijo mío, David, yo no te voy a hacer daño, no se preocupe, que yo no le voy a hacer nada, yo voy a seguir mi camino. Pero al otro día, otra vez, nos encontramos con que Saúl sigue persiguiendo a David. Y miramos aquí, entonces, la diferencia, cómo se nos va estableciendo la diferencia entre estos dos hombres, entre estas dos personajes. Vemos el capítulo 25, cómo muere Samuel, y esto nos muestra el fin de un ciclo, esto nos muestra el fin de una era, de un ciclo. Se murió el profeta, se murió la persona que lideró a Israel espiritualmente durante tanto tiempo. O sea, Dios permite que estas cosas pasen. ¿Y qué sigue? Pues ahora ya le toca a David emprender su camino y terminar su proceso. Se registra la muerte del profeta Samuel. Todo Israel se junta para llorarlo. Y en medio de esto, pues David le pide provisiones a un hombre rico llamado Nabal, a cambio de haber protegido a sus pastores. O sea, es una especie de, brindan un servicio de protección y así se sustentan. Pero este hombre rico es muy duro, este hombre rico es muy insensato y no da nada, no ayuda. Dice que tenía 3,000 ovejas, tenía muchas propiedades, era muy, muy rico en toda la comarca, pero era insensato, era un hombre necio, era un hombre duro, quizá maltratador a su esposa. O sea, era un hombre amargado. Eso se veía a quien se ve en el texto. Y vemos cómo le niega ayuda a David. Y David pues se levanta en ira, se levanta en ira y dice, no, a este lo voy a matar, a este me lo cargo. Por necio, por grosero y por altanero, y por no ayudar. Y se levanta David con su ejército, con sus hombres, a ir a
hacerle algo, a vengar a este hombre. Y entonces aparece aquí un personaje, Abigail, la esposa de Nabal. Esta mujer actúa con sabiduría, actúa con rapidez, le lleva a David la comida, reúne una porción de comida, se la lleva e intercede por David. Intercede por David, le dice unas palabras, da unas palabras proféticas al rey David, y eso pues como que a David lo calma, y dice aquí en el versículo 26 del capítulo 25: ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran el mal contra mi Señor. Y bueno, aquí le da toda una profecía, le da toda una bendición esta mujer. ¿Y en qué termina la historia? Pues al enterarse de lo sucedido, Nabal muere de un ataque al corazón. Posteriormente, David toma a Abigail por esposa. Recordemos que las viudas quedaban muy mal en medio en la cultura hebrea. Las viudas quedaban muy mal, las viudas quedaban muy desfavorecidas, y David, bueno, viendo la sabiduría de esta mujer, viendo la cómo era tocada por el Señor, pues viene y la toma como esposa, como su esposa, y la trae y la protege a su territorio, y se convierte esta mujer Abigail en su esposa. Aquí se gana una esposa. Entonces, ¿cuál es el mensaje de todo esto? Mire, en medio de las persecuciones, en medio de las situaciones amargas, en medio de las situaciones difíciles, Dios está ahí para proveernos, para protegernos, para mostrar su mano a través de personas, para traer ayuda de provisión. Miremos cómo a David le ayudaron los sacerdotes, vinieron los hombres, le vino un ejército de hombres de confianza que se fueron formando al lado de él. Incluso le trajo una esposa sabia, una esposa temerosa de Dios, una esposa que amaba al Señor por encima de la insensatez de este otro hombre. Miremos cómo Dios lo protegió. En medio de las situaciones difíciles, en medio de los desiertos, Dios protege nuestras vidas. La provisión de Dios siempre estará ahí para nosotros. Pero lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor. Nada más. Aprender a confiar en el Señor, que Dios tiene un propósito con ese desierto. A partir del capítulo 25 en adelante vamos a ver cómo va evolucionando la vida de David, y cómo va descendiendo cada vez más la vida de Saúl. Saúl va en descenso, David va en ascenso. Así que yo le invito a que sigamos confiando en el Señor, a que sigamos leyendo y estudiando la palabra, y a que entendamos de que Dios siempre nos protegerá y nos guardará. Amado Señor, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por estar en medio de nosotros, llenándonos, saciándonos, protegiéndonos y guardándonos, Señor. Padre, así como David tuvo que pasar por un desierto para poder ver y experimentar, Señor, esa vida que tú le tenías. Padre, muchas veces a lo mejor nosotros también tenemos que pasar y atravesar esos desiertos en nuestra vida, Padre, para ver tu amor, para poder experimentar los propósitos que tú tienes para nosotros, Señor. Te pedimos que nos ayudes a tener paciencia, que nos ayudes a entender el para qué tenemos que vivir estas cosas, Señor. A lo mejor estamos viviendo un desierto de enfermedad, a lo mejor estamos viviendo un desierto de crisis financiera, un desierto en la salud, Padre, pero tú tienes el propósito y el conocimiento de todas las cosas. Te pedimos, mi Señor, que envíes ayuda, que envíes la solución para nuestras vidas, y que nos permita, Señor, disfrutar de un auténtico reposo en ti, amado Padre. Yo te alabo, Padre, y te bendigo, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén
y amén.